Hola, buenos días a todos. Estamos de nuevo aquí en un nuevo vídeo formativo de RTLEG. En este caso, como veis en pantalla, es un montaje de una pequeña instalación fotovoltaica. En él vamos a explicar un poco todas las partes que componen la instalación fotovoltaica y iremos viendo en un vídeo que iré comentando cómo se hace el montaje. Pues sin más, sin esperar nada más, le voy a dar al play para ir viendo las distintas partes. Lo primero por donde se empieza es montando la estructura que tienen los paneles. Estructuras hay de muchos tipos. Pues como podéis ver en la imagen, la estructura típica para poner sobre teja. También hay estructuras para poner sobre una cubierta metálica. Siguiente estructura para poner sobre fachada. Estructura telescópica también sobre una cubierta metálica. En este caso se puede poner con inclinación fija o regulable, o lo que vamos a usar en esta formación es estructura telescópica para pavimento. Es como la que veis en la imagen. Ahora ya veremos cómo se monta. Primero sacamos de la caja las distintas partes que traen. Viene compuesta, todas las estructuras de RTLED tienen una parte que es común a todas. Son las barras sobre las que se fijan los paneles. También en la cajita que vienen los accesorios, pues llevan un pequeño esquema de cómo hay que ir, los pasos que hacer para montar. Como vais a ver ahora en el vídeo, el montaje es muy sencillo y no tiene ningún problema. Lo primero, separar las distintas partes de la estructura. Para él, esto se componen principalmente todas de lo mismo, cualquier tipo. Las barras sobre las que se ponen los paneles y las patas sobre se apoyan esas barras, que eso es lo que varía en función del tipo de donde se va a poner la estructura. Esto que veis, pues para facilitar el transporte de las estructuras, si vas a poner una estructura que tiene 4 metros de longitud, como es este el caso, es muy difícil transportarla. Por eso se dividen esas barras de 4 metros en dos y se utiliza ese tipo esa pieza para juntar ambos travesaños para que tengan 4 metros. Luego, la primera parte del montaje sería esa, juntar los travesaños para que sean de la longitud que queramos con los kits de unión. Posteriormente pues se ponen las patas. En este caso son patas telescópicas que le dan la inclinación a los paneles, ya que van a ir sobre una superficie plana. La forma de montaje es esta, simplemente se mete el enganche a través del carril y se aprieta. Lo recomendable es primero hacer un pequeño apriete manualmente de todas las piezas para que se queden unidas y posteriormente, una vez ya está todo unido y montado, darle un apretón con una herramienta, en este caso una llave de carraca, es la que utilizaré. La pata trasera en este tipo pues tiene que formar un ángulo de 90 grados. Como he visto, pues se pone todas las patas, se encajan bien y después ya se procederá. Veis que el montaje es sencillo, no se necesita ningún tipo de previo. Es la primera vez que lo montas, es muy intuitivo, no necesita ningún tipo de experiencia. Por último, como he dicho, pues se aprietan todas las tuercas para que esté bien fijado, no tenga movimiento. Aquí está, al ser una
una estructura que va a ser temporal, que no va a estar fija, veis es en un interior, no se ha atornillado al suelo. Entonces lo que le faltaría sería pues atornillarla al pavimento en este caso con unos tornillos. Pues por último, lo último que faltaría sería de la estructura sería estos travesaños traseros que le dan un soporte extra a la estructura. En este caso es para la única parte que necesitaríamos un taladro. El resto de pasadores ya estarían hechos. Este sería el final de la estructura sobre la que se pondrían los paneles. Una vez ya tenido esto, pues vamos a pasar a colocar los paneles por encima de la estructura. Para estos paneles se colocan con unos presores, tanto centrales como el que veis en la imagen, que se colocan entre paneles, o presores laterales que se colocan en los extremos, que son estos que veis en la imagen. ¿Verdad? Previamente a colocar los paneles hay que introducir estos presores en los carriles, como veis, como estoy haciendo, y distribuirlos a lo largo de la barra sobre la que van apoyados los paneles, tanto en la barra superior como inferior. Ahora pues se colocan los paneles sobre la estructura. Siempre esto lo estoy haciendo yo solo, entre dos personas es mucho más fácil. Y aquí ya por último pues se colocan estos presores. El presor lateral, una vez colocado el panel, se introduce por el lateral, se acerca y se aprieta para fijarlo para que el panel no se mueva en la posición adecuada. Es el presor inferior, en el superior exactamente igual. Los presores centrales pues se dejan colocados en su posición a la espera de poner el siguiente panel y se aprietan cuando ya están los dos paneles juntos. Ahora cuando en la colocación del siguiente panel lo veremos. Y proseguimos con el siguiente panel. Este trípode de estructura y sobre suelo es más sencillo. Cuando es sobre un tejado que tiene inclinación, pues es más peligroso y hay que tener más cuidado, utilizar todos los sistemas de protección que sean necesarios. Como ves, la instalación del presor central, pues se coloca el panel a la que queda a la misma altura y se aprieta. Como siempre, el panel con esta inclinación de 30 grados que tiene se sujeta por sí solo, no se resbala hacia abajo, pero aún así hay que darle un apretón aunque luego se apriete para que no tenga movimiento. Y tanto arriba como abajo. Y ya pues sería ir colocando los siguientes paneles. El tercer panel, pues igual que el anterior, se coloca, puede sujetar, se aprieta el tornillo para que no tenga movimiento. Ya por último, el cuarto panel, son los que vamos a utilizar. Y para acabar, pues los presores laterales del otro extremo se ponen también. Y con esto ya estaría montada la estructura con sus paneles. Con esto ya estaría toda la estructura y pasaríamos a la conexión de los paneles con el inversor. En Retelec tenemos inversores monofásicos y trifásicos. Los monofásicos, ambos de ellos son con acumulación y sin acumulación y de potencias muy variables. En monofásicos de medio kilovatio hasta los 8 kilovatios y en trifásicos desde los 9 hasta los 100 kilovatios, con y sin acumulación.
Entonces, aquí para este montaje vamos a utilizar un inversor pequeñito de 3 kilovatios, muy habitual en viviendas sin acumulación de autoconsumo. El montaje del inversor sobre la pared es sencilla, es simplemente, como veis, un soporte que se atornilla a la pared sobre el que se cuelga el inversor. Eso es bastante sencillo de montar sobre la pared. Y ya para acabar, para que no tenga movimiento, pues por los laterales se le ponen unos tornillos y el inversor se quedaría fijo. Este inversor, los que son de autoconsumo, como el que veis en imagen, son válidos para exterior, tiene IP65. Por último, esto que veis es el módulo Wi-Fi del inversor, ya que todos los inversores que tenemos tienen incluido el módulo Wi-Fi. Eso quiere decir que lleva una monitorización del estado del inversor, la generación, vía una aplicación móvil. Entonces, el conector Wi-Fi lo dejamos instalado. En un próximo vídeo veremos cómo se configura esta aplicación. Por último, para saber, quizás la parte más enrevesada de una instalación fotovoltaica es saber cómo conectar los paneles para que esté dentro de los parámetros que necesita el inversor. En todos los datos de inversor podemos ver una tabla que nos indican las características que tienen que tener la red eléctrica que viene de los paneles. En este caso, los paneles generan corriente continua y para que el inversor convierta esa energía continua en la energía alterna de la red, necesita unos parámetros. En este caso, una tensión MPPT, que es la tensión que le tiene que llegar al inversor de los paneles cuando están en funcionamiento. En este caso, el inversor que vamos a utilizar es el de 3 kilovatios de arriba, este de aquí, y necesita entre 90 y 550 voltios en corriente continua y una máxima intensidad de 11 amperios. Si esto lo comparamos con los datos que tenemos de los paneles fotovoltaicos, vemos una tensión máxima de la máxima potencia de 37,6 voltios y una intensidad máxima de 8,51. Con estos datos tenemos que ver cómo conectamos los paneles. Ahora aquí después enseño las distintas formas de que se pueden conectar los paneles. Vamos a ver, y hay de 3 formas distintas. Podemos conectar los paneles en paralelo. ¿Qué implica conectar paneles en paralelo? Pues se juntan todos los terminales positivos de los paneles en uno solo y todos los terminales negativos de los paneles en otro. Así lo que estamos haciendo es mantener que la diferencia de tensión entre los dos terminales sea la diferencia de tensión que hay entre un solo panel. Sin embargo, la corriente que circula por esta red sería la suma de la corriente que generan cada uno de los paneles. Entonces, en este caso, tendríamos, vamos a volver a aquí estos datos y vemos que como tenemos 4 paneles en paralelo, la tensión sería la de un solo panel, 37,6, y la intensidad sería estos 8,5 amperios por 4. Una intensidad, mantenemos una tensión baja pero una intensidad elevada. Si lo vemos así y lo comparamos, 4 por 8,51 es muy superior a la máxima intensidad que admite el inversor. Por lo tanto, no podríamos conectarlo de esa forma. La siguiente forma de conexión sería conectar los paneles en serie. Esto indica conectar un terminal positivo de un panel con el negativo de otro. De esta forma hacemos una serie de paneles que van conectados positivo con negativo y al final tendríamos un terminal positivo y un negativo. Esta forma de conexión lo que hacemos es mantener la intensidad de un solo panel y la tensión sería la suma de la tensión de los 4 paneles en este caso. Si vemos otra vez con los datos de los paneles, vemos que tendríamos la intensidad se mantendría 8,51 amperios, pero la tensión se sumaría a la de los 4 paneles. 37,6 paneles por 4 estaría en torno a los 140 voltios, que ya sí estaría dentro del rango de tensiones que nos marca el inversor, y la intensidad máxima no superaría los 11, luego esa sería la forma que tendríamos que conectarlo.
si por ejemplo, en vez de utilizar 4 paneles que estamos utilizando, este inversor es de 3 kilovatios, por lo tanto podemos utilizar muchos más paneles. Por ejemplo, conectando 10 paneles de estos 3,2 kilovatios, que ya son los 3 kilovatios aproximadamente que tiene el inversor, si los conectamos todos en serie, tendríamos 776 voltios, que estaría dentro del rango de tensión y muy cerca a la nominal, la tensión nominal. Entonces, lo que nos estaríamos indicando que sería lo ideal para poner este inversor de 3 kilovatios. La otra forma también muy habitual de conectar los paneles es una mezcla de los paneles en serie en paralelo. Ya esta última conexionado que tenemos aquí. Un segundo, voy a parar para que lo veáis. Y pues eso, están 2 paneles en serie y ellos dos, o sea, esas 2 series de 2 paneles conectadas en paralelo, la conexión serie paralelo. En muchas ocasiones tenemos inversores que sí nos admiten más de un panel, más de tener una serie de paneles. En este caso no, pero en los trifásicos es muy común que la intensidad máxima, en lugar de ser 11 amperios o en torno a los 11 amperios como es en este monofásico, sea de 25, 30 y hasta incluso hasta 40 amperios. En ese caso se pueden poner varios paralelos de paneles a una sola entrada. Por eso se suele hacer la conexión serie paralelo. Varias series conectadas en paralelo que irían a la entrada. Pues continuamos con el cableado de los paneles. Desenrollamos los cables que vienen fijados. Vienen marcados cada uno con terminal positivo y negativo. Y cada terminal positivo y negativo lleva un conector, son los conectores MC4, que son los comunes siempre, todos los paneles llevan estos, que tienen terminal macho y terminal hembra. Si estos conectores pues se juntan y pues nosotros juntando uno a uno cada positivo con negativo, al final tendremos la serie de 4 paneles. Esto es una instalación que se vaya a quedar permanente, no como esta, pues lo normal es estos cables enrollarlos en las barras de la estructura para que no queden colgando y que los vientos no puedan hacer que golpeen el panel por detrás. En este caso, como es solo para mostrar, pues lo conecto directamente. Como veis, en un extremo tenemos un terminal positivo y en el otro un negativo, macho y hembra. Como veis en la imagen, este sería el esquema de conexión. Una vez esto, pues hay que llevar estos terminales a la ubicación donde esté el inversor. Para ello se utilizan estos conectores que vais a ver cómo se pone este conector en un cable. Primero se pasan los pasadores, ya que estos conectores son estancos para que se puedan ir en exterior, y se pone el terminal, en este caso los conectores MC4, que son conectores hembra. El terminal interno que llevan, que es el que se grimpa con el cable, es un terminal macho y viceversa. Ahora más adelante lo veremos. Existen herramientas para hacer este grimpado. También se puede hacer, como veis, con una herramienta de corte. Para conectar el terminal directamente se mete y al oír un clic ya se queda conectado y no se puede ir. Por eso es importante poner bien la borna, porque si tiras y se queda suelto, ya ese terminal no se puede utilizar porque no se puede sacar el conector interno. ¿Ya? Una vez hecho, pues bueno, ya llevamos el cable hacia donde tendremos las protecciones en corriente continua y el inversor, en nuestro caso un panel. Aquí os voy a enseñar las protecciones en corriente continua. La red de los paneles, como sabréis, es una red que es en corriente continua. Por lo tanto, las protecciones que llevan no son las mismas que llevaría una red de corriente alterna. Eso es lo que en la vivienda. Nosotros, desde Retelec, los que hemos diseñado unas cajas de protección que vienen ya montadas, como veis, de distintos tipos, que se ven en función de las entradas que tienen, que son las string de entrada. Como hemos visto antes en los esquemas, cuando se iba a hacer un paralelo, tenías que juntar varios terminales positivos en uno. Si miráis aquí,
ese paralelo se realiza dentro de esta caja. Este sería una caja que te realizaría un paralelo de dos strings, dos ramas en serie a un solo terminal. Como veis, entramos con dos negativos por estos dos terminales, pasaríamos por los fusibles y juntaríamos esos dos terminales en un solo terminal aquí del interruptor, y con el positivo y exactamente lo mismo. Tenemos por aquí y conectaríamos el positivo al interruptor. También estas cajas de protección incluyen un descargador de sobretensiones transitorias en corriente continua. ¿Veis? Las distintas, la primera sería la que vamos a utilizar nosotros, esta de la derecha, para nuestra instalación. Es una instalación que tiene solo una entrada de paneles para terminal positivo y terminal negativo. Se pasa por un fusible y del fusible iría tanto al descargador de sobretensiones como al interruptor magnetotérmico, que se podría cortar la salida. Ya de la salida del interruptor magnetotérmico se conectaría a el inversor. Esta segunda caja es como la primera, pero en lugar de para una sola serie de paneles, para poner dos series de paneles. Serían dos fusibles para el terminal negativo, dos fusibles para el terminal positivo. Se juntaría en un interruptor y se daría salida para el inversor. Esta caja es como la primera, pero en lugar para redes de fotovoltaicas de 500 voltios sería hasta 1000 voltios. Por eso el interruptor magnetotérmico en lugar de 2 polos es de 4 polos. Se cabrea distinto, viene puenteado, pero es igual, lleva un fusible para cada terminal positivo, un fusible para cada terminal negativo de entrada y un interruptor y un descargador de sobretensiones para cada salida. Y esta última de la derecha grande sería para realizar para un inversor que tuviera dos entradas o para dos inversores con una entrada. Es decir, que tenemos dos veces esta segunda caja aquí. Es decir, tenemos 4 entradas que serían estos dos positivos, estos dos negativos, estos dos positivos y estos dos negativos, y dos salidas, este interruptor y estos dos descargadores. Tenemos 4 entradas, 2 salidas. Así que ahora pues la caja de protección que vamos a utilizar, aquí la tenéis más grande, se puede ver, es simplemente entramos con el polo negativo a un fusible, del fusible vamos a la parte superior del interruptor y al polo negativo del descargador de sobretensiones. La parte terminal positivo igual, fusible, descargador de sobretensiones, interruptor y saldríamos al inversor. Vamos a proceder a hacer las conexiones. Primero uno de los terminales. Siempre aquí veis bien cómo se hace se pone el conector. Se aprieta hasta el clic y ya una vez hecho está para conectar el terminal positivo. Marcamos, como estoy utilizando cable negro para ambos polos, pues he marcado el terminal positivo con un trozo de cinta marrón. Ahora vamos con el terminal negativo. Aquí veis, vais a ver que el terminal hembra negro, el conector hembra, lleva internamente un terminal macho y por lo tanto al conector macho habría que meterle internamente el terminal hembra. Lo vamos a proceder a conectar también este polo negativo de los paneles. Con un poco de práctica enseguida se hace fácil, no tiene ningún problema. Y ahora pues una vez tenemos el terminal negativo lo llevamos también a la caja de protecciones, al fusible del polo negativo, sería donde habría que conectarlo. Ya lo que quedaría de la parte de corriente continua, aquí vamos a ver todo el cableado. Vamos de uno de los extremos de los paneles y del otro extremo también llevamos los dos polos, positivo y negativo, a la caja de protecciones. Y
tenemos ya la caja con las dos entradas. Ya faltaría solo la parte de salida. Sería coger tanto el polo positivo y negativo del interruptor magnetotérmico. También faltaría conectar el descargador de sobretensiones a la toma de tierra. Y ahí vemos en el inversor que tiene también los mismos tipos de conectores que tienen los paneles, conectores MC4 para llegar con el mismo conector. Pues para el magnetotérmico, pues ponemos el cable. Yo ya cualquier instalador lo habrá hecho millones de veces. Es un terminal y a la borna del conector del magnetotérmico. Ya de ahí pues al conector del inversor. Y vemos estos conectores tienen también el inversor tiene marcado cuál es el terminal positivo y negativo. Aquí lo vemos por debajo, vemos aquí que es la entrada de paneles solares con el terminal negativo y el terminal positivo. Una vez ya eso, pues procedemos tenemos claro qué terminal hay que poner en cada polo, pues lo ponemos. Conectamos el terminal positivo de los paneles y a continuación vamos con el terminal negativo de la misma forma. Marcamos, como he hecho antes, cuál es el polo positivo. Y vamos con el negativo de la misma forma. Ahora faltaría la parte de corriente continua. Este es el conector que trae el inversor, que lleva las dos marcadas, las dos fases y la fase, el neutro y la tierra. Se pone el conector y se conecta. Hay que tener claro fijarse en qué terminales para cada cable, y conectado pues se puede conectar en el conector que lleva el inversor. Solo encaja de una forma, entonces si está bien conectado según está marcado en este conector que estáis viendo, luego solo hay una forma en la que entra en el inversor, por lo tanto no hay riesgo a equivocarse de conectarlo de forma indebida. Se le pone la tapa para proteger, se aprieta hasta que se oye un clic. Ahí está, ya se puede conectar la parte inferior del inversor. También se da un giro para que no pueda salirse este conector. Y ya a partir de aquí, esta salida habría que llevarla a una protección de salida del inversor, protección en corriente alterna. Esta protección, pues también tenemos unas cajas de protección, estas llevan un interruptor magnetotérmico, otro descargador de sobretensiones transitoria y un diferencial superinmunizado. Pues la salida del inversor la conectamos al interruptor magnetotérmico, la soltamos por abajo porque era más cómodo, y pues como tantas veces contamos fase, neutro y toma de tierra. Entramos por el interruptor automático magnetotérmico y salimos por el diferencial. ¿Veis? No, como estáis viendo, la instalación no es una cosa difícil ni complicada. Lo que puede llevar más trabajo probablemente sea la instalación de los paneles si no es sobre una superficie cómoda, como puede ser un tejado.
Lo demás, la parte eléctrica es una instalación sencilla. Eso se conectan y los cables de salida al diferencial. El diferencial ha de ser de clase A superluminizado. Ya esta salida se conectaría al cuadro general de la vivienda aguas abajo del interruptor general. Y aquí ya vemos la instalación completa con sus paneles, inversor y distintas protecciones. Bueno, pues hasta aquí el montaje. Dejamos para un próximo vídeo una puesta en marcha y la conexión de la puesta en marcha y la configuración de la aplicación móvil para ver todos los datos de generación. También podéis hacer cualquier tipo de pregunta en el chat. Esperaré para ir viendo lo que vayáis preguntando. Deciros que podéis seguirnos en las redes sociales, Facebook, LinkedIn y Twitter, y cualquier duda que os surja podéis llamar o enviar un correo electrónico a los correos que veis en pantalla. Pues, voy a ver qué preguntas tengo por aquí en el chat. Aquí vemos una primera pregunta de ¿se puede regular la inclinación de la estructura? En la que hemos instalado no, es una estructura de inclinación fija a 30 grados. Tenemos otros modelos que sí, que son regulables entre 15 y 40 grados, si no me equivoco. Tanto el tipo de estructura telescópica, como se llama, que llevan inclinación, tanto la que se puede atornillar sobre una cubierta metálica de una nave, como esta, que es la que hemos instalado, que va sobre el pavimento. Tenemos otro modelo que sería regulable entre 15 y 40 grados. A ver, vamos a ver más preguntas. A ver. El conductor para esta instalación, ¿cómo se dimensiona? Pues hay una ITC en el reglamento de baja tensión, en el reglamento electrotécnico de baja tensión, si no me equivoco creo que es la ITC 27, que ahí en función de tanto potencias como la corriente máxima admisible, la caída de tensión, pues tienen que ver las distancias que hay de cable y el tipo de por dónde se va a instalar el cable, qué tipo de conductor y sobre si va empotrado o va sobre bandeja. Igual que cualquier otra instalación, hay unas reglas que te indican en el reglamento qué sección deben tener los cables. Lo habitual suelen ser 4, 6 milímetros cuadrados para instalaciones monofásicas, 6, 10 milímetros cuadrados para instalaciones trifásicas, esto para la parte de continuo. ¿Qué tipo de onda genera este inversor? Vale, el inversor que hemos instalado es un inversor on-grid. Eso quiere decir que para on-grid o en red, para funcionar necesita recibir una tensión de red. Y esa misma tensión que recibe, esa característica de esa onda, es la que genera. En este caso no es cualquier onda, sino está adecuado para la onda de la red. Pueden ser a 230 voltios 50 hercios, a 60 hercios, y también valía para sistemas de América, Latinoamérica, que funciona a 110 voltios, 60 hercios. Eso siempre lo hace en función de la lectura que hace por su terminal de salida. Tiene una lectura de esa tensión que le llega de red, y la que genera es idéntica a esa. ¿Con qué se fija la estructura de la cubierta? Pues eso ya, si es una cubierta metálica, pues se suele utilizar varillas y siempre taco químico para evitar filtraciones. Si es sobre pavimento, pues con
con un taco, siempre con tornillo de 8 10 o 10 de sección 8 o 10 para que tenga más fuerza, en función también de la inclinación. Contra más inclinada esté la estructura, más le golpea el viento por abajo y más le afecta el viento y puede hacer que se levante. Por eso, contra más inclinación tenga, más largos y con más fuerza tienen que tener los tornillos. A ver. ¿Cómo se conecta un sistema trifásico desde la generación al cuadro de las cargas para sincronizar bien las fases? Vale, como el cuadro, no sé otros modelos de otras marcas, la nuestra, como lo que hace es te lee cuál es el desfase, cada una de las fases, cuál es cada una, te lo lee la salida, pues el inversor sincroniza su salida con la misma fase que desfase que tengan las fases de la red. Da igual que no tienen por qué no tiene un terminal para la fase 1, la 2 y la 3. Si no la sabes y te equivocas, el mismo inversor va a sacar cada fase por el terminal a la que esté conectado. El protector de sobretensiones es tipo 2 de vivienda, como es el tipo 1 sería si se conectara si se fuera a estar en una instalación exterior donde previamente al contador de compañía, ya al estar después del contador de compañía, se instala un protector de sobretensiones tipo 2. Vale, hay una pregunta sobre la tierra de continua. Esto es uno de los temas que más más quebraderos de cabeza da, porque según la normativa, una instalación con fotovoltaica tiene que tener dos picas de tierra, una para la parte de alterna y otra para la parte de continua. ¿Qué es lo que pasa? Que a no ser que sea una instalación nueva en la que sí hay que hacerlo, así, con dos picas, en una instalación existente en la que se va a añadir esta parte fotovoltaica, nunca se puede añadir otra pica de tierra. Entonces lo que se hace es que la toma de tierra de continua en continua, que habría que unir tanto el descargador de sobretensiones del cuadro que hemos visto de protección de corriente continua como la estructura de los paneles, esa parte se coloca a una tierra del edificio, no de la parte eléctrica, sino un elemento metálico de la estructura del edificio donde va a estar, no a la estructura eléctrica, no de una terminal del cuadro eléctrico, que si es a la que iría la parte de salida del inversor, que ya se alterna. Me preguntan qué fuerza de viento soportan las estructuras. Pues eso no estoy muy seguro. Creo que las que van coplanares son hasta coplanares con la misma inclinación del tejado hasta 60 metros por segundo, que son más de 200 kilómetros por hora, y las que son telescópicas que llevan inclinación 30 metros por segundo, que son unos 100-120 kilómetros por hora. Vale, sí, para hacer aquí una pregunta al tema de para no verter a red, un sistema de inyección cero. Vale, pues el sistema de inyección cero, me voy a explicar aquí de forma rápida, es sencillo. Hay que conectarlo, es un contador de energía bidireccional que se conecta en la cometida de red. Es decir, lo que lee no es la salida del inversor, que es lo que mucha gente cree que donde se conecta, no, se conecta para saber tanto lo que consumes de red, lo que leería el contador sería lo que consumes de red y lo que tú estás inyectando a red. La característica que tienen estos contadores es que tienen una salida de comunicación, que son unos terminales que se tienen que conectar con el inversor. Y lo que hacen es, cuando este contador lee que estás vertiendo a red, le envía una señal al inversor para que, en función del modelo, o bien se apague y deje de verter a red y generar, o bien baje su rendimiento
para que solo genere lo que se está consumiendo en la instalación interior. A ver, ya más preguntas. No veo más preguntas. Pues nada, daros las gracias por vuestra participación. Recordaros que cualquier duda que os surja podéis contactarnos a los correos que aparecen en pantalla. Vale, y aquí otra pregunta. Hola, ¿el diferencial en el cuadro de alterna es obligatorio? Sí, es obligatorio y tiene que ser de clase A, superinmunizado. Esa norma, si no me equivoco, fue una modificación de una de las ITCs del reglamento. Se modificó en diciembre del 2019. Pues hasta aquí. Como he dicho, cualquier duda podéis escribir a mi correo personal, es m.tecnico02@rtl.com. Todo lo que me llegue ahí os contestaré según lo vaya viendo. Pues nada más. También, bueno, aparte, recordaros, la semana que viene mi compañero Robert dará una formación de los sistemas de telegestión de redes y posteriormente yo daré esta formación que os he dicho para la puesta en marcha del inversor junto con la aplicación móvil para ver la monitorización de sus parámetros. Pues muchas gracias y hasta la próxima.